Bueno, pues en la paz y la tranquilidad que da este barranco de Santiago, concretamente en Pastrana, vamos a dialogar. Bueno, yo digo, a lo mejor él no lo considera así, pero yo digo, con un chiquillo de 30 años, sí, que romancea, practica el verso improvisado, toca el tambor, gomero, se llama Eduardo Duque González. Saludos, amigos. Estamos en un lugar privilegiado. Bienvenido, sí señor, en un pedazo de cielo en la tierra. Oye, vamos a empezar por alguna parte y, bueno, como digo, romancear, bailar, tocar chácara, tambor, cada cosa por su cuenta, o lo normal es que se sepa hacer de todo. No, generalmente lo normal era que quienes eran tamboreros se dedicaran al tambor, quienes eran chacareros se dedicaban a las chácaras, pero ya en los últimos tiempos, pues sí es común que entre la juventud, pues lo que les gusta esto y les apasiona, pues se enfrenten a todos los palos, al tambor, a las chácaras, al baile y al canto. Usted, por ejemplo, se decidió por el tambor. Yo me parece haber escuchado en alguna ocasión que la décima y el tambor son como los mayores regalos que le ha dado la vida. Totalmente. Son las dos caras de una moneda y dos realidades muy vivas aquí. Precisamente, claro, yo, como tantos hijos de migrantes gomeros, nací en Tenerife y lo que me ligó a esta tierra fue precisamente el tambor, el romance y la décima. Las dos manifestaciones orales, vamos, por bandera de la isla. No en vano, La Gomera, en La Gomera está la mayor reserva del romancero del todo el territorio de habla hispana, ¿no? Bueno, así se considera, así como la mejor reserva de los territorios de habla panhispánica, pero lo mejor que tiene, más allá de la cantidad, es la viveza. El hecho de que esté vivo. A mí lo que me maravilla de La Gomera es la manera en la que los versos y las estrofas del romance están encarnadas en la forma de ser de la isla. En cómo hay frases o pies de romance o estrofas de romance que nacen en una conversación de forma natural y que son capaces de ponerle voz a mil sentimientos diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces aquí, en medio de una conversación sobre una enfermedad, ¿no?, se oye un suspiro con ese pie de romance, como la salud no hay nada, ¿no?, y que alguien diga de la conversación, danos la Virgen Sagrada, ¿no?, como ese pie de romance, o frases de los romances que han pasado al imaginario refranero, por así decirlo, de la isla, ¿no? Pienso una frase muy bonita de un romance del romance de Sildana, que dice una frase preciosa, ¿no? Penas comunicadas, si no se quitan, se alivian. Y esa frase la he oído yo muchas veces como un refrán y procede de ahí de un romance. Esa viveza lo que le da importancia. Una viveza que han mantenido los viejos, porque incluso hay romances familiares. Usted, por ejemplo, la transmisión ha sido a través de tu padre, de tu abuelo. De mi padre. Aquí vivía un señor, arriba en Pastrana, que lo llamaban Antonio Cruz, y él sabía muchísimos romances. Él había estado en Cuba. Aquí la mayoría de la gente de esa generación, pues todo el mundo se fue para Cuba, como mi bisabuelo que también se fue, y trajo de allá muchas décimas y muchos romances que él pues conocía, los conservaba. Al parecer era una biblioteca andante, yo no lo conocí a él. Bueno, murió siendo mi padre muchachón, entonces yo no estaba ni en proyecto. Y, por ejemplo, mi padre aprendió de él algunos de los primeros romances que yo me aprendí, que no son romances muy frecuentes en la isla. Yo, por ejemplo, me aprendí de mi padre siendo niño, uno que lo llaman el romance de la baraja, del soldado Ricante, y otro que le dicen el romance del trigo y el dinero, que es una disputa alegórica entre la humildad, y la soberbia, la pobreza y la riqueza, muy bonita. Y esos dos romances que los aprendí de mi padre, por ejemplo, los conoció el de este señor de aquí arriba.
los tienes en la memoria, ¿nos los recitas? Claro que sí, hombre. Venga. Dice, el de Ricaite dice así: emperatriz de los cielos, madre y abogada nuestra, danos celestial aurora, términos a mi rudeza, aliento a mi tosca pluma, para que referir pueda el caso que ha sucedido en Regu, ciudad muy bella, a un discreto soldadillo en el año del 50. Estando de guarnición, según la historia nos cuenta, dio un sargento a sus soldados órdenes para que fueran a cumplir santos preceptos a la más cercana iglesia. Y así que estando en la misa, sin que un punto se detenga, saca Ricaite los naipes y a contemplarlos empieza. El sargento le ha ordenado que la baraja escondiera, reprimiendo al mismo tiempo el escándalo en la iglesia. Y él, sin hacer caso de esto, ha continuado su idea. Así terminó la misa sin que un punto se detenga, se marcharon los dos juntos a casa del mayorenta, a quien el sargento daba del escándalo la queja. El mayor, muy enojado, le dice de esta manera: pero soldado Ricante, ¿qué temeridad es esa? ¿Tampoco temes a Dios que escandalizas la iglesia? A lo que va y le responde Ricante palabras estas: si vuestra merced, señor, un rato atención me presta, yo le diera mi disculpa, quedaría satisfecha su sagrada autoridad, porque todo el mundo sepa que hay lances que son forzosos y eso ninguno los niega. Por curiosidad el mayor le pidió que los dijera. Señor, cuando veo el uno, a mí se me representa a un solo Dios creador de todas cosas diversas. El dos al Nuevo y al Viejo Testamento me recuerdan. Tres, las tres personas y una sola omnipotencia. Padre, Hijo, Santo Espíritu, similares en grandeza, tres personas diferentes con igual naturaleza. 4, los evangelistas que andaron la providencia, que fue Juan, Lucas, Mateo y Marcos por cosa cierta. 5 es para mí las 5 vírgenes bellas, 5 vírgenes prudentes que estuvieron a la espera de que el esposo llegara con sus lámparas bien llenas. El 6 es la creación en 6 días, cosa cierta. Y el 7 por el descanso. Todo cristiano debiera conservar siempre el domingo en oración santa y buena. 8 es para mí las 8 personas buenas que del diluvio escaparon por divina providencia, que fue Noé y su mujer, sus 3 hijos, tiernas piernas de sus finos corazones y sus 3 esposas bellas. El 10, el 11 y el 12, que atrás ninguno me queda. Así terminó Ricaite con grandísima cautela de pasar las cartas blancas hasta que a la sota llega, la pase sin decir nada, decía ocasiones estas, para poder explicarle a su mayor esta idea. A lo que va y le responde el mayor de esta manera: ¿por qué la sota has pasado sin que nada me dijeras, ni tan solo una palabra como si carta no fuera? Si prometéis no enfadar, vos os diré lo que me queda. Esta sota la comparo con el ser de más vileza, el hombre más ruin e infame que crió naturaleza, que es el sargento que hoy me ha traído a su presencia y que es el que me castiga a la diestra y a siniestra y sin tener yo la culpa, que es lo que más me molesta. La verdad que sorprende la memoria que tiene, porque es que además sabes un montón, aprendidas siendo un chiquillo, porque hay décimas, por ejemplo, relativas a sucesos o a, qué sé yo, un temporal que hubo aquí en la Gomera, la arrastrada le llaman. La arrastrada del 41, el 31, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre del 30 de octubre al 31 de octubre del año 41. Eso es un acontecimiento que en la historia de La Gomera está muy vivo. Aquí nos tocó, por ejemplo, mi bisabuelo, el padre de mi abuela, lo llamaban Pedro Calero, murió de 103 años. Era un hombre muy vigoroso, vivía allá arriba en Pastrana. Y él emigró a Cuba, estuvo en Cuba y mandó a hacer una finca en toda esta parte de aquí debajo. Y dicha finca, cuando amaneció el 31 de octubre del 41, no estaba, se la había llevado el barranco. Y fue tanta la impresión que a él le causó que lo que había trabajado con tanto sudor se le quedara nada, que se le trancó la orina y a raíz de eso murió. Y ese acontecimiento que quedó grabado en la historia de La Gomera con una fuerza, vamos, a fuego, pues tuvo también su resonancia en décimas, ¿no? Hay un famosísimo conjunto de décimas
que yo creo que son las décimas más memorizadas de la isla, porque quien más, quien menos se sabe un pedacito, ¿no? La famosa décima a la arrastrada del 41, ¿no? Vino la noche sombría y a la vez bramaba el viento, y la luz del firmamento entre nubes se perdía, el mar inquieto rugía, con lucha desenfrenada, fue la lluvia desplomada, el paso del cataclismo, siendo un torrente el abismo, la tierra quedó inundada, ¿no? Y continúa por ahí, un tesoro, ya le digo, oral, que después, pues, Miguel Ángel Hernández también incluyó en su libro, pero que están muy vivas en la historia oral de La Gomera, ese hecho de la arrastrada del 41. Has hablado de Miguel Ángel Hernández, que es el nieto de José Hernández. De José Hernández Negrín. El fundador de Tambores de Guadá. Exactamente, sí. Fundador de Chácaras y Tambores de Guadá, es profesor, ahora mismo es el director del CEO Pedro García Cabrera de Vallehermoso. Y que ha hecho una gran labor, sobre todo por, pues, vamos a decirlo así, historiográfica, por recuperar ese legado oral de la poesía popular, tanto de su abuelo, que es quizás el verseador representativo de La Gomera. Aquí hay anécdotas de José Hernández por todos sitios, ¿no? Es un poeta muy apreciado, muy curioso eso, cómo la Gomera está orgullosa de José Hernández, por lo menos a nivel popular. Después a lo mejor a otros niveles pues no se le ha reconocido la importancia que tiene, pero la gente cuenta sus anécdotas con un entusiasmo encantador. Hombre, yo no sé lo que es ahora mismo de Tambores de Guadá, hace tiempo que le perdí la pista, pero un trabajo discográfico que sacaron. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además ahí Miguel Ángel tenía muy buenos puntales, y una nieta de Domingo Niebla, que fue uno de los romanceadores más grandes de esa generación que conocimos, que ha dado La Gomera. José Hermago, ¿no? José Ortiz Mendoza, hermano de Isidro Ortiz, también tocaba las chácaras con ellos, romanceaba con ellos, y hicieron una labor muy buena, una labor divulgativa y de rescate y de difusión muy buena, ahí capitaneada por el amigo Miguel Ángel. Y bueno, ya que hablamos de labores, vamos a hablar de ti, Eduardo. Con apenas 8 o 9 años te atreviste a escribir romances de cosas que pasaban en tu pueblo. Sí. Por eso no, yo he pasado la mayor parte de mi vida en Tenerife, pero la gente muchas veces me dice, oye, ¿por qué tú dices que eres gomero si tú has pasado la mayor parte de tu vida allá? Y yo siempre digo lo mismo: si yo no hubiera crecido aquí y no hubiera conocido este entorno, yo no sería quien soy. Yo tuve una suerte muy grande, y es que aunque quizás no viví en La Gomera, sí que viví La Gomera, viví la isla. Y a lo mejor el hecho de criarse uno pues en una zona obrera, sin identidad forjada, porque yo me crié en Taco, donde fueron a parar tantos y tantos gomeros que emigraron de aquí, el hecho de criarse uno allí, yo creo que es el punto de inflexión para reconocer el valor de lo que te habían legado, de lo que oías a tus padres, a tus abuelos, ¿no? El estar lejos de la tierra aumenta la añoranza. Quizás muchos gomeros, muchos jóvenes que se criaron aquí, eso lo vivían con tanta frecuencia que querían hasta cierto punto liberarse de eso. Les parecía como un lastre del pasado, algo que les parecía avanzar, ¿no? Sin embargo, para mí se convirtió en una raíz muy profunda. Y yo siempre viví desde niño esa raíz, oía esos romances de mi padre, oía esas décimas, y las quería también pues reproducir. Entonces yo recuerdo aquí una vez, claro, como eso, yo veía que los poetas pues contaban anécdotas que les pasaban en los pueblos, pues el caso de la epidemia de gripe del año 17, ¿no? Esa famosa décima de José Hernández, o la misma arrastrada del 41, o las odiseas de la inmigración. Pues en una ocasión aquí se fue la luz y estuvimos aquí varias semanas al oscuro tieso. Aquí se ponía el sol y por la noche no se veía un palmo de tierra. Y se me ocurrió a mí hacer unas décimas al apagón del Barranco Santiago. Entonces yo apunté
una décima de José Hernández que canta en la controversia con Lorenza Romero, ¿no? O sea, sin que el pudor me apresure, nacido en el 86, Gomera Valle, gran reina del término de Aruri. Y si es preciso que jure, por si algún caso te extraña, dominadas por España, se encuentra un grupo de islitas, son 7 estrellas bonitas que el mar Atlántico baña. Entonces, yo apunté esa décima en un papel y empecé al lado a sacar como una estructura. Ah, pues mira, primero el rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno. Y apunté la estructura. Y a partir de ahí empecé a escribir las primeras décimas, todas asonantadas. Yo no sabía lo que era rima sonante y lo que era rima consonante, eso no lo sabía. Pero sí es verdad que el octosílabo sí lo llevaba muy bien, porque tenía adaptado o tenía ya asumido el octosílabo del romance, del pie de romance y del romance, que al fin y al cabo es la misma musicalidad. Y ahí escribí esas primeras décimas, que yo las tengo apuntadas en casa, pero eso ni las sé ni las digo porque eso es una vergüenza. Sí, hombre. No, es riscada. Unas décimas es riscada, respetan la rima y respetan la métrica, pero claro, son las primeras que hice, tendría 8 o 9 años. Son las primeras décimas que hice. Pero además, con una corta edad también, tuvo un reto con uno de los referentes suyos, que es, por ejemplo, Eduardo Sánchez Noda. Exactamente. Lolo. Lalo, el de los loros. El de los loros. Un poeta tremendo, que sí, efectivamente. Una vez que fuimos a una romería a tocar y después fuimos a comer, yo estaba en el grupo de los tambores, después fuimos a comer y ahí tendría yo 13 años, más o menos. Y entonces empezó, cuando acabó la comida siempre echaba sus décimas, se levantaba, aparte tenía una tonada muy bonita, una tonada muy bonita así. Y él siempre se levantaba y echaba sus décimas a la comida, no sé qué, dando las gracias al servicio, o lo que pasaran el día, alguna novedad que hubiera. Y entonces acabó unas décimas, algo así como diciendo, y ahora espero que Eduardo me dé su contestación o no sé qué. Y empezó todo el día, contéstale hombre, contéstale tal. Y entonces me levanté yo y le canté la primera décima que improvisé, así oralmente, ¿no? Y tengo siempre un recuerdo muy bonito de Lalo. Hombre, yo lo apreciaba mucho y me da pena que a él en vida no se le diera la importancia que tuvo, porque era un tremendo poeta, muy bueno, muy fino, con una tonada lindísima. Y quizás no tuvo la ocasión en vida de ser conocido, ¿no? Después están otros, Lucas Mesa, Papillo, Rafael Herrera, hay un montón de gente, ¿no? Sí, ya después vinieron muchos referentes. Mira, aquí mismo en Pastrana vive un señor que ya es de los más mayores que queda aquí. Nació en el año, pues tiene que ser de la quinta del 31, por ahí, tiene que tener 92 años o por ahí. Y se llama Pedro Paz. Entonces yo me acuerdo que de niño, él por ejemplo también me echaba muchas poesías cuando estábamos esperando por el agua para regar los terrenos. Aquí como los llanos están, cada uno es de un dueño, pues cuando el agua va hecho, que se llama, no hay que esperar, un jaleo del agua aquí. Y entonces nos sentábamos a esperar por el agua y él siempre me echaba sus décimas y yo les contestaba y tengo ese recuerdo, ¿no? Y ya después vinieron pues ya los referentes cubanos, ¿no? Entonces yo me acuerdo aquí, por ejemplo, la fiesta de Chipude, que eso era sagrado todos los años, el 14 de agosto, que es cuando solían cantar los poetas, los versadores, arriba en Chipude. Siempre iba con mi padre es un forofo del punto cubano y la décima. Siempre íbamos para arriba y ahí pues empezó uno a conocer a Tomasita Quiala, a Raúl Herrera, a los Palmeros, Bernardo Gutiérrez Triana, que venía mucho para aquí a cantar a Chipude, y sobre todo Francisco Arteaga, Panchillo, que para los que nos gusta la décima aquí en La Gomera es pues un referente de primer orden. Ustedes de los que piensan que velar por la tradición, más que conservar un pasado de forma temporal, es garantizar el futuro. ¿El futuro es prometedor? El futuro es incierto, porque hoy vivimos en un mundo en el que no sabemos lo que va a pasar y en el que estamos asistiendo, y yo cada día lo creo más, a un cambio de civilización. Lo que estábamos comentando antes, el mundo que yo vi aquí con 30 años, cuando era un niño, al mundo,
Yo tengo una foto ahí bañándome entre una palangana vieja que está ahí abajo, no toda ferrugienta, eso a día de hoy es impensable, ¿no? Entonces, el mundo que yo viví aquí hace 30 años y el mundo que yo percibo en mis alumnos cuando doy clase, habiendo entre mis alumnos de bachillerato y yo un salto generacional de 15 años, que no es más, es un abismo, es un abismo. Entonces, ¿cuál será el futuro? Yo soy optimista porque veo luces de esperanza muy grandes y veo que la tradición está siendo capaz de dar respuestas a nuevas inquietudes y eso me da mucha esperanza. Pero está claro que el futuro es incierto y que no se pueden hacer cálculos porque, ya te digo, entre el mundo que conocimos aquí o que yo viví de niño al que conozco ahora con 30 años, va un abismo, va un abismo. Pero claro, hablamos de un chiquillo de 15 años y te pregunto, ¿de alguna manera se avergüenza el que en algún sitio le digan que nos expresamos mal, que el canario habla mal? Te lo pregunto por si en los talleres que das se pueden sentir con este tipo de lecciones, pues una autoestima verbal en ese sentido. Mira, el tema de la autoestima verbal, yo es un tema del que hablo mucho, porque creo que reencontrarnos con la oralidad es una reafirmación identitaria sólida que nos ayuda a afrontar esto. Pero yo creo que el complejo de cómo hablamos lo tenemos tan absolutamente interiorizado que no somos ni conscientes de él. Mira, yo tengo, por ejemplo, el habla de aquí de La Gomera, se me nota mucho el acento. Se han reído más de mí por mi forma de hablar dentro de la isla que fuera. Porque tenemos un concepto de que nuestra forma de ser no vale. De que nosotros somos mejores en tanto en cuanto dejamos de ser nosotros mismos. Y eso es triste. Yo lo notaba mucho cuando estaba estudiando en La Laguna, en la universidad, ¿no? Como amigos de aquí de La Gomera se iban para allá y al mes hablaban como si se hubieran creado toda la vida en Ofra. Renegaban de su forma de hablar y no lo hacen de forma consciente, pero hay como una idea ahí soterrada, ¿no? Subyacente. El mago. De que somos magos, de que hablamos mal, de que no sabemos expresar, ¿verdad? Y esa idea la tenemos, desgraciadamente, tan asumida que no somos conscientes de ella, ¿no? Y que después, cuando nos tenemos que enfrentar a un ambiente así un poco más formal o más tal, ¿no? Intentamos ocultarla, ¿no? Hay una anécdota graciosa, ¿no? Que me contó una vez un amigo mío de Agulo, ¿no? Que llamaron de una institución pública del ayuntamiento, llamaron a la casa de su abuela, ¿no? y contestó la abuela, iban preguntando por el marido, ¿no? Contestó la abuela, ¿no? Y dice que desde que era el ayuntamiento ya le cambió la forma de hablar totalmente, ¿no? Y entonces, pues nada, le cambió la forma de hablar y hablando toda formal, toda no sé qué. Y al final dice, pues sí, dice mi marido que en cuanto él pueda va a dire, ¿no? Y al final la alargó, ¿no? Cuando él pueda va a dire, en vez de ir va a dire, ¿no? Entonces, tenemos a veces esa tentación de ocultarnos, de avergonzarnos de lo que somos. Y eso hasta en los jóvenes, tristemente, creo que continúa. O sea que el acercamiento a la tradición a los chiquillos, digamos, es importantísimo. La aceptan a pesar de ese tipo de... La aceptan. Y yo creo que la tradición es sanadora de ese complejo tan asumido del que no somos conscientes. Es sanadora. Antes decías un dato, Antonio, decía, claro, el romancero de La Gomera es el mayor o la mejor colección de romances de todos los territorios de la habla hispánica. Eso nosotros nos lo creímos porque vinieron de fuera a decírnoslo. Para nosotros eso aquí no valía nada. Para nosotros me refiero como...
que son los que lo han mantenido. ¿Me entiende, no? Sí, bueno, historias hay. Y a día de hoy hay otro proceso que para mí es como dar la vuelta al calcetín, ¿no? Y es que, por ejemplo, mucha gente que tiene inquietudes creativas y que compone décimas, compone romances, ¿no? Se está acostumbrando mucho a escribir romances, ¿no? A escribir nuevos romances, a insertarlos en la tradición, ¿no? A cantar esos romances, y creen que eso la enriquece. Y están equivocados. Porque aquí ha vivido un legado que se ha vuelto atemporal, que lleva en La Gomera desde el siglo XV, XVI, que ha pervivido oculto en estos riscos, aquí en la atalaya que ha supuesto la falta de comunicación de esta isla históricamente, han vivido unos tesoros orales de una riqueza literaria histórica única, y que a día de hoy lo estamos dejando perder para en su lugar, pues cantar, como digo yo, tours turísticos por La Gomera, salí de la villa, cogí el barco, fui, me eché un café en no sé dónde, fui al Cedro, me comí un potaje de berro, no sé qué, ese tipo de romances que no aportan nada, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, el caso de Maximiano Trapero, que es un hombre que yo admiro mucho y al que le estoy muy agradecido por lo que hizo por La Gomera, ¿no? Cuando Maximiano Trapero llegó aquí a La Gomera y se encontró en Ruperto Barrera y en Antonio Ortiz una versión perdida de las mocedades del Cid, ¿qué sentiría ese hombre? Si eso no es una maravilla de la oralidad, ¿qué más podemos pedir? ¿Cómo vamos nosotros a permitir perder ese legado heredado, pero que por ser heredado es nuestro? Porque lo que yo heredo es mío. Un legado que por ser heredado es nuestro, perderlo por lo que yo pueda escribir, por cosas a lo mejor sin esa trascendencia, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer un examen de conciencia y revisar eso. Y compartirlo con el resto de la humanidad. El silbo gomero, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad. Podríamos solicitar también para el romancero de La Gomera ser igual, o eso no vendría. Mira, ojalá fuera también, ojalá lo fuera, pero con todo el dolor de mi corazón, ya el romancero de La Gomera podría ser patrimonio de la humanidad, pero es un título póstumo, porque la oralidad tiene sentido en la transmisión oral. Yo los romances que digo que me aprendí de mi padre, los primeros que me aprendí, yo me acuerdo que íbamos en el coche, y él, aquel que decía antes del Soldado Riscante, ¿no? Él por ejemplo me iba diciendo en el coche: emperatriz de los cielos, madre y abogada nuestra. Y repetía yo detrás: emperatriz de los cielos, madre y abogada nuestra. Saltaba él: dando celestial aurora, términos a mi rudeza. Y empezaba yo: emperatriz de los cielos, madre y abogada nuestra, dando celestial aurora, términos a mi rudeza. Así, así. Y así me lo fui aprendiendo. O cuando estábamos trabajando en las parras o en donde sea, ¿no? Ya eso no existe. Ya eso no existe. Ya hoy se saben, aprendemos romances de antes, pero los leemos, los memorizamos, los interpretamos. Pero, tristemente, la cultura que le daba sentido a esa manifestación se ha muerto. Parece que es la misma, pero no lo es. Es como el que coge un huevo, lo clava con un alfiler, succiona la clara y la yema, el huevo parece que es el mismo, pero está vacío. Y eso es lo que nos pasa. Por eso yo, cuando a veces han dicho, no, el declarar romancero, ojalá, sería un orgullo, porque lo merece, por sus valores históricos, literarios, antropológicos, sociológicos, culturales, lo merece, folclóricos, musicales, lo merece. Pero tristemente una medalla a título póstumo, por lo que decíamos antes, pues estamos en un cambio de civilización. Y esto no es derrotismo ni negatividad, esto es vivir en verdad y aceptar la realidad en la que estamos viviendo. La realidad dura. Una realidad dura, una realidad de cambio de época. Pues, amigo, ha sido una gozada esta conversa contigo, Eduardo Duque, al que tenemos que sentarnos más veces y hablar de cómo va evolucionando por lo menos este intento, y que los chiquillos sigan interesados por lo menos.
Ese es el camino. Yo creo que nuestra labor ahora, como la de todo ser humano, es sembrar, y como nosotros sembraron también, ¿eh? Porque yo estoy agradecido enormemente a Dios y a la vida de la siembra que me tocó, de haberme, pues, de haber conocido esto, de haberme criado aquí, de haber jugado en los charcos del barranco y sobre todo de haber vivido también pues, lo que viví en Tenerife, lo que Tenerife me ha dado y sobre todo pues sembrar en los que vengan detrás, en las nuevas generaciones, y sembrar y sembrar y sembrar, y ya al tiempo de la cosecha, pues a quien le corresponda cortar que pese grano. Gracias, Eduardo. A ustedes.